Bueno, vamos a dibujar una elipse en base a su concepto. Entonces, ya que tenemos la plantilla de elipses, podemos dibujar la elipse y marcar sus ejes, ¿no? Aquí marca estas líneas, entonces hago una elipse y marco aquí la posición de sus dos ejes principales, el eje mayor y eje menor de la elipse. Vale. Ya que tenemos aquí otra, vamos a hacer otra también para que se vea el método en las dos. Lógicamente el método es el mismo. Bueno, pues una vez ya que marcamos esos dos ejes ortogonales entre sí, podemos hacer los dos diámetros principales, ¿vale? Entonces trazo aquí un diámetro, eje menor y eje mayor. Bueno, y hago lo mismo con la otra elipse. Bueno, entonces tengo aquí un diámetro y tengo aquí el otro. Bueno, vamos a ver el concepto de elipse y para eso voy a dibujar aquí otra elipse donde se ve el concepto y marco también sus ejes y así vemos cómo calcular la elipse. Aunque podemos hacer un óvalo que se parezca, lógicamente una elipse no se puede hacer con arcos de circunferencia, no se puede hacer con compás, ¿no? Entonces habrá que calcular puntos de la misma, ¿no? Entonces vamos a ver lo primero, cómo calcular esos puntos. Entonces, si nos fijamos en esta elipse inferior, puedo hacer aquí una tangente superior por el punto de intersección con el eje menor y aquí una tangente exterior por este punto. Podría inscribir la elipse en un rectángulo, ¿no? La puedo poner aquí al completo y esto me sirve para calcular los focos, ¿vale? Entonces hago las cuatro tangentes y para calcular los dos focos de la elipse cojo el compás entonces si cojo esta medida desde aquí hasta aquí, o sea la mitad del diámetro mayor, o sea lo que se llama el semieje mayor, vamos a ver si enfocamos ahí mejor, ahí está. O sea, cojo esta medida y hago este arco. Y si nos fijamos, este arco me va a definir ahí los puntos de intersección con el eje mayor, ¿vale? O sea, este punto y este. Y esos son los focos de la elipse, ¿de acuerdo? O sea que este punto de intersección y este punto de intersección son los dos focos de la elipse, ¿vale? Bueno, pues ya los puedo nombrar. Vamos a ver si enfocamos aquí mejor. Los puedo nombrar, pongo a uno F1 y a otro F2. Bueno, entonces, según el concepto de elipse, tenemos lo siguiente. Si yo cojo un punto cualquiera de la elipse, por ejemplo este, uno cualquiera, lo llamaré P, siempre la distancia desde este punto a un foco, más la distancia de ese punto al otro foco, es igual al eje mayor, ¿vale? O sea, de aquí a aquí. Y vamos a verificarlo. Cojo esta medida y esta distancia, como vemos, la coloco aquí. Y ahora cojo esta otra medida y esta distancia la coloco aquí, con lo cual efectivamente veo que si sumo la distancia, voy a ponerlo así, A, bueno, realmente A se le llama a esto y B se le llama a esto, pero bueno, voy a llamar esto, por ejemplo, D. Este es un radio vector, este es el otro, este lo voy a llamar, por ejemplo, S. Y luego la distancia desde este punto, desde un vértice V1 hasta el otro vértice V2, esta distancia se le llama A. O sea que esto le vamos a llamar aquí, pongo así como si fuera una cota, vamos a llamar a esto A. Es el eje mayor. Bueno, pues el concepto de elipse lo que me dice es que realmente si cojo cualquier punto y desde ese punto trazo una línea a un foco y trazo otra línea a otro foco, la suma de las dos distancias es igual al eje mayor, ¿vale? O sea que D
más S igual a A. ¿Vale? Ese es el concepto de elipse. O sea que puedo coger cualquier punto que siempre va a pasar eso. O sea que si cojo, por ejemplo, este, lo mismo, sumo esta distancia más esta y es igual al eje mayor. Bueno, pues en base a eso ya puedo trazar entonces los puntos de la elipse. Entonces venimos a una de estas, por ejemplo, vamos a empezar con esta. Tenemos, entonces, cojo un punto. Bueno, lo primero calculo los focos. Igual que hice aquí, cogí aquí la medida de el semieje mayor, pues hago lo mismo aquí. Cojo la medida del semieje mayor, desde aquí hasta aquí, y una vez que tengo ya esa medida, hago centro aquí, con lo cual tengo ahí la intersección que me da esos dos puntos. ¿Vale? O sea que la intersección de esta longitud, que es la longitud del semieje mayor, haciendo centro aquí hago una circunferencia, podría completarla, y esa circunferencia corta en el eje mayor, provocando ahí los focos de esa elipse. Entonces marco aquí un foco F2 y el otro foco F1. Bueno, y ahora el concepto me dice que cualquier punto, la suma a los focos va a ser igual al eje mayor. Entonces cojo cualquier punto entre los focos, por ejemplo este, voy a llamarlo M, bueno, y cogeré la distancia desde M a V1 y haré centro en un foco. Y luego la distancia de M a V2 y haré centro en el otro foco. Entonces los dos pasos son distancia MV1, MV1 y centro en un foco, F1, centro, ¿vale? Y luego distancia desde M hasta aquí, desde M hasta V2 y centro en el otro foco, ¿vale? Con lo cual así iré obteniendo puntos de la elipse. Vamos a hacer entonces eso. Entonces cojo, como vemos aquí, distancia de M a V1, según vemos aquí. Segmento MV1 y centro en un foco. Entonces hago este arco. Vale. Y ahora, otra vez, distancia. En vez de coger esta, cojo el resto. Desde aquí, de M a V2, como vemos aquí. Y centro en el otro foco. Entonces ya puedo trazar ahí la elipse. A ver, pero sí que salió mal esto. A ver. Distancia de V1 a M. De aquí. Bueno, más bien es aquí. Y ahora distancia de V2 a M y centro en F. Bueno. Ahora ya está un poco mejor, pero bueno, así este punto. Eso quiere decir que los ejes no los tracé muy bien por donde. Entonces, bueno, tengo ya estos dos puntos. Vale. Hagamos otro. Por ejemplo, este punto, punto S. Pues lo mismo. Distancia de V1 a S y centro en el foco. Entonces hago este arco. Y ahora distancia desde S hasta V2 y centro en el otro foco. Vale, ahí tengo otro punto de la elipse. Vale. Bueno, eso quiere decir que esta elipse pasaría por esos puntos, pero bueno, otro punto de la elipse. Vale. Bueno, veamos con esta. Vale, a ver si con esta el trazado es mejor. Entonces cojo la distancia de aquí a aquí, hago centro en este vértice y ahí tengo que corta en ese punto y en este. Vale. Bueno, pues esos son los focos. Como vemos, cuanto más alargada es la elipse, más excéntrica se dice, pues los focos se van acercando hacia los vértices, ¿vale? Mientras que aquí, cuanto más circulares, los focos tienden a ir hacia el centro, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos, cogemos un punto, punto P, entre los dos focos F y F'. Entonces, distancia de P a un vértice, distancia desde el P hasta el vértice, y ahora centro en un foco. Y tengo ahí ya un arco, y ahora hago lo mismo desde P hasta el otro vértice y centro en el otro foco. Ahí lo tengo ya, ¿vale? Un punto de la elipse, ¿vale? Volvemos a hacer lo mismo, cogemos otro punto, por ejemplo el punto T. Entonces, distancia desde el vértice hasta T y centro en el foco que está aquí. Ojo con no equivocarse los puntos.
Y ahora distancia desde T al otro vértice y centro en el otro foco. Bueno, ahí tengo otros dos puntos. Vale. Fíjate que este queda aquí susimétrico, podría hacerlo simétricos o bien intercambiar las distancias. La menor que cogí aquí, coloco aquí la menor y luego la mayor la coloco con este foco. Pero bueno, podemos hacerlo simétricos y ya está. O si no, coger puntos de este lado, voy a coger uno de este lado. Entonces, distancia desde este punto, aquí, a ese punto que he escogido, centro en F. Y ahora distancia desde este punto al vértice y centro en el otro foco. Bueno, pues ahí tengo otros dos puntos, ¿vale? De esta manera voy obteniendo todos los puntos de la elipse, ¿vale? Bueno, esto sería para el punto M, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con esta también. Entonces voy a coger aquí, por ejemplo, este punto, el punto L. Entonces, distancia desde, ahora me acerco, distancia desde V hasta L y centro en un foco. Y ahora distancia, fíjate que es de V hasta L, pues ahora es de L hasta V2. Y centro en el otro foco. Bueno, pues ahí tenemos ya dos puntos de... Bueno, el de arriba sale bastante mal, pero bueno, dos puntos de la elipse. O sea, repetimos, a ver, de L, haciendo centro aquí, arco, bueno, claro, es que es más por aquí, es aquí. Hay que coger bien los puntos y de L a V2 y centro en F1. Ahí tenemos el punto, ahora sí. Bueno, pues ese es el procedimiento y basándonos en el concepto de elipse, que si cogemos un punto cualquiera, la distancia de F2 más de este punto al punto escogido y luego la distancia hasta el otro foco, tenemos que estas dos distancias sumadas es igual al eje mayor, ¿vale? Bueno, ¿y en qué se basa esto? Que en la hipérbola va a ser algo parecido, pero con diferencia en vez de suma. Pues se basa en lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, dos esferas, por ejemplo, esta esfera, vamos a hacerlas de igual tamaño, que es más fácil, si no sería el caso del cono. Tenemos aquí dos esferas y un cono tangente a ambas, ¿vale? Bueno, pues esas dos esferas, aquí vamos a hacer la parte superior del cilindro, no sé si dije cono antes, un cilindro tangente a ambas. Bueno, hacemos de repente un plano tangente a las mismas, entonces viene por aquí y viene por aquí. Un plano tangente a las esferas, de manera que corta en esta, toca en esta y toca en esta, ¿vale? Bueno, este plano corta a ese cilindro, a ver si tenemos aquí una elipse alargada, corta ese cilindro según una sección elíptica, ¿no? Lo vamos a dibujar aquí. Bueno, parece que esta se ajusta más, o esta. Bueno, dibujamos la elipse, nos imaginamos esa sección y vemos que corta aquí según, vamos, que toca a esas esferas en dos puntos, ¿no? Si lo vemos en un perfil sería algo como esto, las dos circunferencias que son proyecciones de la esfera, ¿no? El plano tangente a ambas, el punto de contacto con ambas y ahora también podemos hacer el plano de la línea de intersección de ambas, o sea que sería esa elipse, sabiendo que la esfera es circunscrita por ese cilindro, podemos dibujar aquí la elipse tangente, por aquí delante, y aquí, que tendría una circunferencia en el espacio, pero bueno, en la perspectiva aparece como elipse, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos, si tenemos una esfera, la clave es esto, y un punto exterior a la esfera, puedo hacer un cono tangente a la misma, sabiendo que este es el vértice, y por tanto aquí tengo ya el cono, de manera que esta es la circunferencia de contacto y todas estas generatrices tienen el mismo tamaño, ¿no? Cuando es tangente, ¿no? Bueno, pues de igual forma, si cojo aquí un punto cualquiera, vamos a ponerlo en otro color,
pues si hago la tangente a la esfera por aquí abajo y la tangente por aquí arriba, pues esto es una tangente, esta es otra. Pero si hago también la tangente a la esfera por aquí, como es una tangente a la esfera, será igual que esta, ¿no? O sea que esto será igual que esto. Y aquí también, si hago la tangente a la esfera, de manera que toco ahí en el punto de contacto, esta tangente también tendrá el mismo tamaño que esta, ¿no? Eso quiere decir que la distancia entre las dos esferas es igual a la suma de estos dos radios vectores de la elipse, ¿no? Y como puedo traer este punto por cualquier punto de la elipse, de ese plano sección, pues se sigue cumpliendo lo mismo, que esto más esto es igual a esto. Pero si traigo este punto aquí, de manera que intercepta aquí los dos focos y están alineados con él, entonces lo que se va a cumplir realmente que esta medida más esta es en realidad el eje mayor de la elipse, ya que esta medida la puedo poner aquí. Con lo cual el eje mayor de la elipse será igual a esta longitud y será igual a la suma de dos radios vectores para cualquier punto. Con lo cual quedaría demostrado esto que estamos utilizando, que efectivamente este segmento es exactamente igual que esto más esto. Vale. Bueno, pues esa sería la clave, el fundamento. Este es el teorema de Dandelin, ¿no? Y demuestro de una forma relativamente sencilla que efectivamente se cumple que esto más esto es igual al eje mayor y a mayores igual a la distancia entre las dos esferas, ahí en los planos de tangencia. Bueno, la elipse tiene muchas aplicaciones, vamos a ver algún ejemplo para entenderlo y que se vea más claro. Entonces, si nos fijamos, cuando tiramos una piedra o cuando se refleja un rayo sobre una superficie reflectante, sabemos que el ángulo incidente de ese rayo provoca un ángulo de salida igual, de manera que la reflexión es tal que este ángulo de incidente es igual al reflejado, ¿no? Y con la mecánica sucede igual, tiras un objeto y sale con un ángulo igual, ¿no? Bueno, pues, ¿qué peculiaridad tiene? Pues primero que esto es perpendicular, y si este plano, en vez de ser plano, fuera curvo, lo vamos a poner así, curvo, pues se sigue cumpliendo lo mismo, ya que esto es ortogonal, ¿no? O sea, esta es la normal en este punto, con lo cual hacemos aquí este ángulo y aquí sale uno exactamente igual. Bueno, pues si nos fijamos en la elipse, si cojo cualquier punto, por ejemplo este, entonces al unir este punto con este y este punto con este, pues tengo que realmente aquí la normal es en realidad la que deja ángulos iguales y por tanto la perpendicular a la anterior es la tangente, ¿vale? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, en la práctica cojo un campo, soy un comodón y de repente digo, bueno, pues yo quiero jugar al tenis de manera que no me mueva del sitio, puedo jugar sentado en una silla, ¿no? Bueno, pues cojo la elipse, entonces el campo elíptico es un campo elíptico, tengo aquí un foco, tengo aquí el otro, me coloco aquí en una silla, el otro se coloca aquí, ponemos aquí un muro y allí donde tiremos la pelota siempre va a ir al otro, ¿vale? Esa sería una de las características de un campo elíptico, ¿no? Porque realmente estas son normales, siempre coja donde coge el punto. Si uno este punto con este, ahora tengo aquí la bisectriz, otra vez es normal, y este ángulo será igual que este, porque en las leyes de reflexión pasa eso, ¿no? Y también en las de la mecánica, que este ángulo de entrada será igual al ángulo de salida, ¿no? Bueno, pues esa sería una aplicación práctica. Aquí tenemos la normal, que deja este ángulo y este, de manera que la normal es la bisectriz de estos dos radios vectores y la perpendicular a esa normal será la tangente en ese punto, y eso pasa también con las otras cónicas, ¿no? Las cónicas son las secciones del cono, que en este caso tenemos la elipse. Si por ejemplo tenemos un cono, pensamos aquí en la sección cónica, entonces el plano oblicuo corta todas las generatrices, la base es una circunferencia, y entonces aquí corta todas y es oblicuo. Si fuera un plano ortogonal, así, cortaría según una circunferencia, ya que la base también lo es, ¿no? Pero si es oblicuo, entonces la sección es elíptica, ¿no? Como en este caso. Si el plano lo giro de manera que aparece paralelo a una generatriz, la sección será una parábola, ¿vale?
Y por último, si lo traigo más hacia aquí, de manera que corta también en la parte superior al cono, tiene dos partes y por tanto es una hipérbola, ¿vale? O sea que tenemos los tres casos básicos de cónicas: elipse, parábola, hipérbola, y luego el caso particular de la elipse, que se convierte ya en los dos ejes igual de grandes y por tanto es la circunferencia, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos una aplicación práctica. Vamos, nadie hace un campo de este tipo, ¿no? Pero si hiciéramos también para el juego de tirar una pelota de manera que entrara por este agujero, si tuviera forma elíptica siempre caería por el agujero, tiráramos donde tiráramos, ¿no? Sería otra ventaja, que siempre ganaríamos, ¿no? Bueno, esto se aplica, por ejemplo, en los andenes de los trenes o los metros. Para facilitar una buena acústica, tienen forma elíptica, semielíptica, las bóvedas de esos sitios donde hay trenes, de manera que cuando por megafonía se dice algo, pues sabemos que siempre, si están aquí en los focos la posición de los altavoces, pues se va a oír perfectamente, ¿no? en toda esa cámara elíptica, ya que, si nos fijamos, siempre va al otro punto sin problema, ¿no? ¿Dónde más se dan las elipses? Pues por ejemplo en las órbitas de los planetas. Si esta es una elipse, una órbita lo descubrió Kepler, entonces si este es un foco y este es otro, siempre la estrella está en uno de los focos, ¿no? Es otra de las demostraciones de Kepler, ¿no? Bueno, también demostró que barren áreas iguales en tiempos iguales, ¿no? Eso quiere decir que pues por aquí el planeta va a ir más rápido que por aquí, ¿no? Bueno, esa es otra ley de Kepler. Otra aplicación, pues que cualquier circunferencia la veremos siempre como elipse si giramos la circunferencia. Por ejemplo, estas circunferencias, si giramos la plantilla, son elipses, ¿no? Bueno, ya que estas serían elipses de más o menos excentricidad. También, si hago al contrario, si cojo estas elipses y las giro, pues se convierten en circunferencias, ¿no? Llega un momento en que, cuando los dos diámetros son iguales, pues son circunferencias. Tengo que ponerlo así ortogonal, si no aparece de esta forma, ¿no? Entonces tendría que ponerla aquí, de manera que se proyectaran según circunferencias, ¿no? Bueno, tenemos, por ejemplo, las órbitas de cuerpos celestes. Pues, por ejemplo, los misiles en trayectorias intercontinentales, pues también producen ese tipo de... Por ejemplo, cuando se tira un misil, pues de una esquina a otra en el planeta, también producen arcos elípticos, ¿no? En realidad, aquí en este caso, la gravedad ya no es constante y por eso hay esa deformación, ¿no? Y luego la trayectoria también es elíptica porque debe haber más fuerza para que se provoque eso, ¿no? O sea que hay una deformación, si no sería curva parabólica. Si se tira un misil, lo normal es que, despreciando la resistencia del aire, pues tenga forma de parábola, ¿no? Pero si hay mucho aire, pues lógicamente esto se deforma, ¿no? Bueno, también se dan en bóvedas, se dan en arcos. Habremos visto ya con mucha frecuencia arcos de tipo elíptico, ¿no? Vale. ¿Dónde más se da? Pues, por ejemplo, en la acústica, por ejemplo, en todos los faros, bueno, en los faros de los coches no, ahí se dan parábolas. ¿Dónde más? Pues, por ejemplo, en las piedras de los ríos, los cantos, pues normalmente tienen forma de elipsoide, que es una elipse de revolución, y las secciones pues son elipses, ¿no? Es lo que se aproxima más a una esfera, pero la deformación va a producir casi siempre una elipse, ¿no? ¿Y dónde más? A ver, no sé si se te ocurre alguno más. Andén del metro, por la acústica, buena acústica, y bueno. Bueno, por regla general una elipse se da con mucha frecuencia porque quizás no tanto como la parábola y la hipérbola, pero bueno, sobre todo visualmente. Ya sabemos que como la circunferencia la vamos a ver siempre, casi siempre en proyección oblicua, la vamos a ver como elipse, y esa es quizás la aplicación más directa y donde se vería más el caso de la elipse. Y como esta distancia más esta es igual al eje mayor para todos los puntos, pues podríamos coger dos chinchetas, por el método de un jardinero, coger una cuerda y ponemos aquí un bolígrafo, y entonces, sujetando las chinchetas, en realidad
aquí lo que nos va a provocar es una elipse, ¿no? Si cojo la cuerda y estiro y hago con la cuerda esa curva, ¿vale? Bueno, ahí tenemos un ejemplo práctico de construcción. Con todas las cónicas se pueden utilizar cuerdas para hacerlo, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues fundamental saber el concepto que esta medida más esta es igual al eje mayor y con eso construimos puntos de la elipse. Y luego saber también que los focos quedan definidos por esta distancia, haciendo centro en el punto, sabiendo que esta distancia es igual a esta, ¿vale? Y estas características son las que sirven para sacar también su ecuación, ¿no? Entonces, bueno, en dibujo lo utilizamos para calcular los puntos de la elipse, ¿no? Vale.